Bienvenido, querido César Salgado, empresario de Precisión Agrícola. Qué gusto que estés con nosotros hoy. Hola, ¿cómo estás, Luisa? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Pues interesada en entender cómo un arquitecto se convierte en empresario de empresas tan interesantes como lo que son ahora Precisión Agrícola. ¿Cómo haces esa transición de arquitecto o cómo iniciaste tu primer emprendimiento? Fíjate, curiosamente, fue hace ya más de 10 años. Estábamos en el tema de la arquitectura. En ese entonces estaba trabajando para hacer unos estudios de radios de giro para algunas, es algo bien chistoso, para unas turbinas para que no cabían y entonces como que en ese entonces estaban empezando los temas de drones. Yo en ese entonces como arquitecto no eran comerciales, sin embargo, por ahí construimos un dron y innovamos como para hacer estos cálculos, ¿no? De transporte de maquinaria de, especializada. Eh, y después de eso, ya habiendo conocido el tema de los drones, por ahí fui a cuidar a mi papá, que Ujú. estaba enfermo en ese entonces, y estuve leyendo muchos papers, me gusta mucho leer, y en ese entonces vi sobre las cámaras multiespectrales. En aquellos ayeres había programas de observación de la Tierra que utilizaba la NASA, unos índices vegetativos, y la noticia era que una empresa había sacado esas mismas cámaras, pero en una versión mucho más liviana. Y pues ahí se me ocurrió, dije, pues, ¿qué pasa si ponemos estas cámaras en los drones? Y Wow. de ahí un poco vemos lo que se ve en los satélites, pero más cerquita. Y fue un poco así como por curiosidad que empezamos a ver ese tema, ¿no? A entenderlo. Me parece muy interesante lo que dices, pero la primera pregunta que me viene es, ¿cómo logras estar tan actualizado? ¿Cómo logras ser punta de lanza? Hablas de drones hace 10 años cuando no se utilizaban. He Mira, leído, ajá, perdón, mm, yo creo que siempre he sido curioso. La verdad que he sido curioso y tengo la vena tecnológica. Yo creo que desde por mi papá, que recuerdo de niño, él también armó una computadora de esas por correo, así, y fue la primera computadora del pueblo casi que por ahí tuvimos acceso y de ahí como que he estado familiarizado. Sin embargo, no soy yo el experto. Ahorita pues tenemos un equipo que sí son más especializados, pero yo creo que pues, por la misma curiosidad y las ganas de luego a veces resolver problemas, ¿no? O meterse en más problemas. ¿Cuáles dirías que han sido tus talentos, tus habilidades que no te aprendes en la escuela y te han ayudado a ser tan exitoso? Ay, pues no sé si es una palabra muy ambiciosa, pero creo que el ser curioso y el juntarme con gente fregona también, o sea, creo que reunir equipos, eh, un poco, tal vez el traspolar conocimientos de un área a otra área, es lo que luego yo tengo esa, luego a veces forma de ser generalista más que de otra cosa, pero para mí luego es fácil y es lo que hemos hecho a lo mejor en Precisión Agrícola, traspolar conocimientos de un área o una industria a otra y ahí es donde a veces hemos hecho clic en algunos productos y servicios. Para que las personas que nos escuchan puedan entender bien, quisieras explicarnos, yo ya sé qué es, pero precisión agrícola. Bueno, nace Precisión Agrícola como esta nueva corriente de agricultura de precisión, que la máxima es aplicar la cantidad correcta de insumos en el lugar y en el correcto y en el momento indicado en las plantas. Con esto se busca pues, ser más eficiente, ¿no? Y se basa de la tecnología, ya sea visión por computadoras, satélites, drones, sensores, pero la máxima es poder darle a la planta, a cada planta, no a una hectárea completa, lo que realmente necesita en el momento que lo necesita. Entonces, Precisión Agrícola nace un poco en respuesta o con esta tendencia. Me acuerdo cuando registramos la marca, pues es muy general, ¿no? Casi se oye como agricultura de precisión y éramos punta de lanza en aquel entonces. Y de ahí, pues hemos adoptado varias tecnologías para ponerlas al uso del agro, ¿no?
ya sea Ujú. visión por computadora, hemos hecho modelos para detectar síntomas, hemos hecho robótica agrícola, por ahí tenemos un rover que es como un robot para asperjar en la noche en los macrotúneles, donde los trabajos son peligrosos para las personas, ¿no? Por, por el contacto que se tiene con agroinsumos. Eh, Creo que por ahí va. ¿Qué es lo que más te gusta de lo que haces? Yo creo que integrar equipos y el generar soluciones ha sido parte fundamental. Y estas soluciones creo que mm, lo que nos mueve es aportar valor. Creo que la empresa se conceptualizó en cómo realmente podemos aportar valor al productor. Y con el conocimiento que tenemos de tecnología, también hemos visto que el campo es una industria que estaba hasta cierto punto rezagada en temas tecnológicos. La adopción de la tecnología también es baja, entonces ya la era digital, que en otras industrias ya está adoptada, en el campo, pues es el esfuerzo que se ha hecho y sabemos que al adoptar bien esta tecnología estamos aportando un gran valor y ahí es donde nos hemos concentrado. ¿Qué de estas tecnologías las podemos digerir para el pequeño productor? Y ahí es donde han salido algunos de nuestros servicios. Entonces, lo que escucho que es tener el enfoque de generar valor, resolver problemas, ser curioso y tener la capacidad de consolidar equipos son cuatro factores importantes en tu éxito. Pues sí, yo pudiera ser, yo creo que Y, lo dices muy bien, fíjate, no lo había escuchado así. y regresándome entonces a orquestar equipos de valor y bien consolidados, es un arte. Yo tengo una firma de coaching de negocios junto con Víctor y nos dedicamos a acompañar a dueños de empresas como tú, pero un tema siempre es la gestión de los equipos. Sí, ¿Qué y nos puedes compartir o enseñar con base a tu experiencia? fíjate que es bien interesante esto que mencionas, el, el detectar talento y muchas veces el talento puede ser un buen talento, pero si no logras que ese talento trabaje con otros talentos en un equipo y hacerles entender que lo principal es el producto que estamos construyendo o la implementación o el servicio, eh, pues por ahí yo creo que ese es el, el- el tema, poder transmitir ese camino, ¿no? Y hacer que el talento tenga la humildad también de poder colaborar con los demás. Hemos tenido a Ujú. lo largo de la empresa también estas, pues sí, personas que son buenos, pero que no logran encajar con el equipo y la verdad que los hemos tenido que dejar ir porque no van con la cultura tampoco de la empresa, ¿no? Pero como Hemos, líder, ¿cómo logras esa integración? ¿Cómo logras que las personas dejen de pensar en sí mismos y tengan esta mentalidad de trabajo de equipo? Mira, en la historia de la empresa hemos tenido como muchas empresas altos y bajos, ¿no? Tuvimos épocas de bonanza muy grandes en la industria del agave. El agave tenía un Ujú. muy buen precio y después cayó mucho el Me precio. acuerdo, 5 pesos, ¿no? Y luego cayó hasta 1 peso. ¿Cómo No, era? estaba en 30 y después estaba en 1 peso, o sea, fue una, De 30 a 1, es muchísimo, qué es muchísimo, trancazo. sí, sí, y son temas cíclicos, ¿no? Entonces nosotros como que nos hemos consolidado en un solo nicho, Sí. digamos el agave, damos aspersiones nocturnas para diferentes empresas, con un modelo bien padre, atendíamos más de 25,000 hectáreas anuales con un servicio que era novedoso, nos valió varios premios, nominaciones a otros premios internacionales, muy padre. Sin embargo, ya cuando cayó el precio, pues también estos servicios los paran las empresas, ¿no? Pero ya es más fácil comprar, digamos. Pero bueno, el caso que en esta transición tuvimos que darnos, digamos, que replantearnos el tema de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué tecnologías. Entonces estuvimos validando muchas tecnologías, pero más que validar la tecnología, también validamos el rumbo de la empresa. Yo tuve oportunidad de cursar el programa del AD2 en el IPADE y mi socio estaba en el EGADE, en el MBA también, lo cursamos al mismo tiempo y en esta época de transición más que buscar el servicio, buscamos el rumbo que queríamos para la empresa. Sabíamos que la digitalización es muy importante y es algo que dominamos, por decirlo así. Mi socio es doctor en ciencia de datos. Él estudió su doctorado en SOSEC hace 25 años, cuando la inteligencia artificial se llamaba modelos complejos. Entonces, él ha tenido
experiencias en muchas empresas AAA en México, internacionales, como director de inteligencia artificial. La verdad que es un crack y es parte fundamental de de la empresa. Y buscamos el rumbo, ¿no? Veíamos la datificación del campo como algo donde podíamos aportar valor y también un poco la regeneración de los suelos. Para nosotros es bien importante y de ahí salieron estos nuevos servicios que como empresa estamos brindando o que desarrollamos. Digamos que lo que te hablé de visión por computadora y drones, con eso empezamos, apalancamos, digamos, en el auge del agave. Sin embargo, ahora lo que estamos haciendo creo que lleva el rumbo correcto. Y respondiendo a tu pregunta, así formamos los equipos transmitiéndoles el mensaje. Creo que el motivo de la empresa es por aportar un valor, porque estamos en el rumbo correcto. A lo mejor no estamos con la tecnología adecuada o seguimos adaptando la tecnología, pero el rumbo sí sabemos que es el correcto. Y creo que el ver cómo podemos acortar muchas brechas y al productor final dotarle de tecnología y hacer que sea más eficiente, más rentable, muchas mejores cosechas, que pueda Prácticas. Ujú. regenerar el suelo. Creo que eso es lo que creo que compromete a los equipos, O sea, porque tener un objetivo claro en común. mm, muy claro. Y creo que los equipos, bueno, en la empresa hay desde arquitectos de software, hay desarrolladores, hay mecatrónicos, hay telecomunicaciones, pero hay biotecnólogos, pero hay agrónomos, pero hay Qué innovación agrícola. fascinante. Entonces, es como equipos así muy diversos que creo que es lo que hace padre la empresa. Multidiversos, qué fascinante. ¿Qué has aprendido que no te enseñan las mejores escuelas de negocios, ni el IPADE, ni nadie en el mundo, y solo se aprende en calle, se aprende a través de la experiencia? ¿Qué has aprendido sobre ser emprendedor, sobre ser empresario? Yo creo que en México ahora que lo comentas, mm, hay una inteligencia de la calle que se debe de tener, que es como poder hablar con cualquier gente de cualquier tema, de poder, pues, mm, desde el campo con el jornalero hasta el dueño de la agrícola, Ujú. eh, o el que está exportando, o hablar de tecnología. Yo siento que tal vez esa parte del conocimiento de la calle, pues es algo que uno aprende desde niño o de estar ahí, ¿no? ¿Tienes hijos? Sí, ¿Qué te encantaría dejar en el corazón y en la mente de tus hijos para ser exitosos en la vida? fíjate, mi niño tiene 3 años y he estado, yo creo que el poder cumplir sueños es algo muy loable en la vida de cualquier persona y creo que yo me tracé ese sueño de poder hacer una empresa que sea, eh, que baje la huella de carbono de las cadenas agroalimentarias y que pueda a través de la datificación poder implementar modelos eficientes. Y creo que es algo que está cambiando el status quo y que para mí me llena mucho como persona el poder ver el valor, ¿no? Y saber que lo que estamos haciendo está bien hecho y es para bien de todos, no solamente de unos. Y al equilibrar esta balanza, creo que ese puede ser un legado que yo busco que trascienda, ¿no? Y no como eh, precisión agrícola ahorita, ¿no? Sino que sea una empresa que siga creciendo y que siga empoderando al productor. ¿Cuáles son tus tres retos más importantes ahorita? ¿Qué te está retando? ¿Qué está siendo complicado dentro o fuera de la empresa? Fíjate que creo que el cambio de paradigma, de la inercia por ponerte un contexto, el agricultor promedio en México es un agricultor de 60 años con baja adopción tecnológica. Estoy hablando de cultivos, el pequeño agricultor, que es el 80% de la agricultura en México, que es donde podemos hacer el mayor impacto. Esa transferencia tecnológica creo que es la que lleva un poco más de labor, porque la tecnología ya está, se puede adaptar. Sin embargo, el valor humano, el recurso humano especializado que pueda leer, entender, arreglar, o sea, ese personal, digamos, esa
transición, creo que es algo que hemos abanderado. Ahorita nos hemos acercado a universidades también. Trabajamos con la Universidad de Agronomía del CUC, aquí de la UDG, del ITES o del TEC de Monterrey. Eh, y ahí es donde vemos también un gran punto de oportunidad de transferir estas tecnologías con los agrónomos que van a salir al campo pues a extenderlas, ¿no? Entonces, en esas venas que te digo de ayudar al productor y hacer la transferencia de tecnologías es donde nos estamos como moviendo actualmente. Dos preguntas opuestas. Me encantaría que nos platiques de los premios que han recibido, pero antes nos platiques de un momento muy complicado que has tenido que vivir y que aprendiste de ese momento. Pues mira, yo creo que de los momentos complicados te puedo comentar la caída del precio del agave y de una industria completa y nosotros con operaciones constantes, con mucho personal. Es complejo porque nosotros desarrollamos el personal en los poblados, entonces llevan gente, digamos, con baja adopción tecnológica, los hacíamos pilotos de drones y los hacíamos que entendieran, entonces había mucha inversión ahí y el volver a reconfigurar esfuerzos, a validar tecnologías, a trabajar sin digamos, un ingreso fijo. Eso yo creo que ha sido de los retos más importantes, de volver a reinvertir en la empresa, o sea, de seguir reinvirtiendo y un poco entender hacia dónde queríamos ir. Creo que ese ha sido el, pues sí, el reto más importante, el decidir hacia dónde y qué era lo que queríamos. Creo que en ese sentido mi socio y yo estamos muy alineados y queremos hacer las cosas, creo que de la mejor manera. Y pues yo creo que ese ha sido el mayor aprendizaje, si te soy sincero. Y de los premios, pues mira, creo que también los premios no son de uno, son del equipo. Creo que también pertenecen a un momento. Eh, Creo que no reflejan muchas veces Ujú. todo de la empresa. Creo que hay empresas que deben ser más premiadas pues digo, nosotros hemos sido favorecidos con premios internacionales como pues a HSBC hace un par de años ahí nos dio el reconocimiento de empresa líder en innovación sustentable. Estuvimos, bueno, con EY, la consultora esta como estrategia ASG inspiradora y participamos luego en otros concursos de Gartner, por ejemplo, es una consultora internacional muy prestigiosa, que ahí no ganamos, pero digo, estuvimos de finalistas con eh, Schneider Electric, con General Mills, con Buru Lounge, con empresototas, y pues nosotros muy contentos, la verdad, de estar ahí. Y creo que no ha sido nunca el motor de la empresa, ¿no? Los premios se han dado coyunturalmente o de repente por ahí luego nos, eh, nos han reconocido. Me decía un tío que no hay que perderse en el oropel, hay que concentrarse pues, en la misión de la empresa, ¿no? Sin embargo, pues es muy bonito también que el equipo se sienta reconocido y creo que también nos impulsa eso a seguir adelante, ¿no? Por supuesto que sí, genera momentum y energía para los momentos difíciles, que no son pocos. Sí, 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 sí. La resiliencia es algo importante al ser emprendedor o empresario. ¿Qué mantra tienes? ¿Qué hábito tienes? ¿Cómo fortaleces tú tu resiliencia? Pues me gusta levantarme temprano a caminar y Ujú. en el caminar a ordenar ideas. Creo que en el andar se ordenan luego las ideas. Eh, ya últimamente uso más apps de planeación eh, y, eh, y creo que enfocarse, bueno, lo que me ha funcionado a mí, de seleccionar entre todas las cosas urgentes que tenemos que hacer, que es los dos, tres cosas más importantes que podemos ejecutar en ese día y a partir de eso ya programar el día, ¿no? Yo tengo un hábito similar y me ha cambiado la vida cuando logro identificar qué es lo que mueve la aguja hacia adelante y sí o sí es lo que hago, lo más importante. Sí, porque uno se pierde en lo urgente, ¿verdad? Y Sí, deja de hacer lo realmente importante. Y crees que todo sigo aprendiendo, ¿no? O sea, son ¿qué te hace falta o consideras que sería bueno aprender para seguir llevando tu empresa
y a tu equipo a un siguiente gran nivel? Eh, creo que, mm, creo que estamos listos para escalar en algunas soluciones. Creo que hemos validado modelos de negocio en diferentes sectores. Creo que creamos una solución que está rompiendo paradigmas. Creo que estamos en ese sentido de que sabemos qué es lo que queremos. Confío en el equipo y creo que a lo mejor un apalancamiento es lo que nos hace falta. No, a lo mejor una deuda primero y después ir viendo, no sé, como que siento que ya es momento de poder integrar algunos otros equipos porque las soluciones están pensadas en escalar, ¿no? O sea, están basadas en datos, están en Escalar es algo importantísimo en las empresas y es una palabra fundamental hoy en día. validar Eh, y escalar. validar y escalar. ¿Qué factores te han llevado a poder estar en este momento? ¿Qué necesitan los empresarios para poder estar en un momento como el que tú estás? Y que podamos decir, lo que sigue es escalar. No, pues es que a veces me siento, no soy yo quien para dar consejos, la verdad que Y luego el voz de la han sido, experiencia, pues la eh, experiencia. Tú hay solo, temas coyunturales, digo, el éxito no es, tiene mucho que ver el éxito, perdón, el éxito tiene mucho que ver la suerte, tiene mucho que ver el estar preparado para ese momento de suerte, y tiene mucho que ver el estar rodeado de la gente adecuada en ese momento. Creo que en esas tres, eh, pero también, por ejemplo, hay gente que ha hecho todo bien en su vida y no le va bien, pero hay gente que tiene la oportunidad. Por eso luego es complicado hablar sobre dar recetas de éxito, ¿no? pues Yo, dos, preparación, equipo preparación sin duda, y preparación sin duda. sí, Aunque y estar con una mente abierta, creo yo, porque luego muchas veces hay un sesgo de apreciación donde cuando tú estás pensando en algo, a veces pasa, ¿no? Que ves... eh, te compraste un carro rojo y ves puros carros rojos, o por decir algo, ¿no? Ese sesgo de apreciación. Cuando estás enfocado en resolver en un problema, creo que es donde estar abierto, digamos, a ver las soluciones. yo escucho que tú también has sido valiente. Cuando dices estar abierto, probar y validar, me quedo cuestionando. Yo pienso, ¿en algún momento has sentido miedo con las decisiones que has No tomado? siempre. Yo creo que a veces ha sido esta ingenuidad de poder aventarse a temas que no conoce y en el estar conociéndolos, pues hay que resolverlos, ¿no? Eh, y valentía, pues sí pudiera ser, creo que en la coyuntura ahorita de la adopción de tecnologías que ya están a la disposición, y no te hablo solo de inteligencia artificial, no hay muchas otras cosas. eh, es un momento coyuntural para poder crear cosas y generar servicios que aporten valor. Y eso sí creo que siempre ha sido mi motor, ¿no? Poder mover la aguja y creo que es más fácil luego hacerlo de esta forma o si digamos, en un océano azul, sin meterte en un tema de, voy a trabajar en un commodity donde el aportar valor es tan pequeño, sino el realmente, coyunturalmente, obsesionarte por resolver un problema que también, digo, hemos tenido la fortuna que por estar en tecnologías, navegamos en océanos azules, donde no hay mucha competidores, donde podemos un poco tener esa apertura de innovar, esa apertura de poder hablar con grandes empresas, porque también son grandes las soluciones que aportamos. Y en ese sentido creo que es lo que nos gusta. Qué interesante es escucharte. Mi mente como que empieza a visualizar y a gestionar preguntas. Y para finalizar, ¿qué libro, qué maestro, qué nos puedes recomendar? ¿Qué ha tocado tu mente, tu conocimiento, tu experiencia, que realmente dirías, no, tienen que escuchar esto, tienen que leer esto, tienen que hacer esto? Pues mira, dependiendo, digamos, bueno, aquí tengo libros, si es una novela, pues El Conde de Montecristo, te pudiera decir que me encanta para un poco salir, digamos, del día a día. Pero hay dices, por ejemplo, de libros que, 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 que te dan un orden, digamos, empresarial.
Este me lo recomendó un buen amigo, me lo regaló, Manejando ciclos de las vidas corporativas de las empresas. Lo acabo de terminar y la verdad que me encantó. Se me hace un libro como de cabecera que uno debe de tener y te ayuda un poco a entender, yo que he sido como emprendedor en diferentes empresas o emprendimientos, que no todos han sido exitosos, te da una noción de dónde estás parado, de dónde son las etapas, hasta dónde hay que soltar, hasta dónde, y uno también, digo, conociendo mi perfil, yo sé hasta dónde puedo llegar y después se hacen los equipos y esa parte, ¿no? Y creo que ese me ha encantado de lo último que he leído. Gracias por la recomendación, lo vamos a buscar. César, ¿dónde te encontramos? La gente que nos escucha, ¿dónde te puede contactar? Bueno, en redes es Precisión Agrícola, en todas las redes. Estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram, en LinkedIn, y estamos en Guadalajara, Jalisco. También acá, si andan por acá, con gusto, por aquí pudiéramos vernos. Tenemos oficinas en diferentes puntos de la ciudad, más bien del estado, en los Altos de Jalisco y acá para el sur, pero en cualquier red que sea Precisión Agrícola o en la página precisionagrícola.com. Muchas gracias por tu tiempo y tu bondad para compartir con nosotros hoy. No, al contrario, te agradezco el interés y siempre gustosos de compartir y de poder ayudar a alguien que lo necesite, ¿no? O que se quiera acercar a nosotros por algún consejo. Muchas gracias. Gracias a ti.